Bueno, voy a empezar por los otros dos para ver algunas cosas y después pasamos al esposo de Tom y después a la tormenta. Bien, ustedes ya vieron varias cosas con Martín, o sea, tenemos entonces esta mujer que ha tenido dos esposos anteriores, Haskett, Varick y Waythorn. Y bueno, acá llegué a marcar, no llegué a marcar todo el texto, pero algunas cuestiones que quiero rastrear. Bueno, tiene una hija que se llama Lily, del primer matrimonio con Haskett, que en este momento está enferma, pero sin peligro. Se la muestra a esta mujer como dueña de sus emociones, el prototipo de mujer alejada del prototipo de mujer que malgasta pañuelos en preocupaciones estériles, una innata alegría que la mantenía jovial, activa, a una edad en que la mayor parte de las actividades femeninas se tornaban apáticas o febriles. Sabía lo que se decía de ella, porque aunque gozaba de simpatía, siempre había persistido un vago trasfondo de detracción, ¿no? Por esta cuestión de ya ser divorciada en un momento en Estados Unidos en que recién se empieza con este tema. Entonces, más allá de la legalidad del divorcio y de los derechos que tenían las mujeres y los hombres a divorciarse, y en este caso parece ser que ella es la que se divorcia de los otros, socialmente todavía no estaba completamente bien visto, entonces se tienen que enfrentar a eso. La justificación que encuentran en la sociedad es que el reciente divorcio, en el caso se está hablando de Hackett, de Varick, y ese resultado, tiene que ser Haskett. El resultado natural de una boda a los 17 con fuga incluida. O sea que fíjense que con su primer esposo se fugaron, y por tanto ya tenemos también, por supuesto, una mujer valiente, ¿no? En el sentido de ir en contra del sistema. A raíz de eso, está esta cuestión de que hay como una mala opinión de Haskett, que Waythorn va a tener, ahora vamos a ver en otros casos, y que se deriva de lo que ella dice o muestra con su gestualidad, etcétera, acerca de Haskett cuando hablan de él. Pero después habrán visto que Waythorn se da cuenta de que no, que Haskett es un tipo honesto, tipo obviamente de pocos recursos económicos, y creo que ahí está el punto, pero que realmente es un buen tipo. Justamente el segundo matrimonio con Gus Varick es la que la ubica en el medio social al que ella aspira. El otro día Griselda comentó justamente eso, ¿no? La cuestión social y de promoción social. Ella, se podría suponer que ella está, mediante estos cambios y estos divorcios, está buscando un lugar en la sociedad que ella considera que le corresponde, y con Haskett no ha tenido esa posibilidad. Esperen que miro. No, está bien. Bien. Los motivos aducidos por la señora Varick para el caso de divorciarse por segunda vez fueron de envergadura suficiente como para superar con éxito la inspección de los tribunales neoyorquinos, ¿no? Entonces tenemos esta cuestión de que justamente por este clima social, la legalidad del divorcio también depende de la inspección de los jueces. Por tanto, ella ha estado en el microscopio, digamos, y ha salido airosa.
Y acá, justamente lo económico, dice, ¿no? Waythorn se permitía desdeñar aquel tipo de insinuaciones. Dice, en jerga de Wall Street, los había desbancado a todos en cuanto a progresismo. Sabía que la sociedad no se había adaptado todavía a los efectos del divorcio, y hasta que no se produjera dicha adaptación, cada mujer que ejercitaba la libertad que le concedía la ley debía autojustificarse socialmente. Ella lo asumió todo con entereza. La acompañaba la virtud de ir superando obstáculos de los que parecía no ser consciente, pero que creo que después del cuento queda claro que es bastante consciente de lo que ha hecho, digamos. Luego, bueno, esta cuestión que se presenta el primer conflicto, de que Haskett quiere ver a su hija, que no se sabe de él. O sea, Waythorn tiene, y la sociedad tiene solamente, los amigos de ella, tiene solamente información por parte de ella. Y el primer dato es que este hombre había liquidado sus negocios en Utica para seguirla a Nueva York y poder estar con su hija. O sea que ahí ya tenemos un rasgo obviamente muy positivo. Luego, cuando está esta cuestión de que a ella le molesta, en cierto modo, de que quiera ver a su hija, él, que entiende muy bien de leyes, le dice que, bueno, pero tiene derecho. Cuando llega Haskett en su primera visita, Waythorn decide huir de la casa, digamos, y le molesta que otro hombre tenga, perdón, sí, que otro hombre tenga derecho a entrar en su casa como él mismo, ¿no? O sea, eso lo pone incómodo. Cuando va en tren al trabajo se encuentra con Varick, y resulta que debido a que al socio de Waythorn le dio gota y está enfermo, él va a tener que dedicarse a los negocios. Sellers, ese socio, va a tener que, disculpen que estoy admitiendo gente, va a tener que encargarse de un negocio que estaban haciendo Sellers con Varick. En ese momento, bueno, está todo lo del tren, que está lleno de gente, luego logran ubicarse en un asiento, terminan los dos sentados juntos, y eso hace que para Waythorn se transforme en algo muy tenso. Pero finalmente, por una amabilidad profesional, le dice que si él puede ser de utilidad en esta cuestión de que su socio no puede hacerse cargo, lo va a hacer. Por lo tanto, queda ya esta cuestión de que van a estar en contacto. Luego se lo encuentra de nuevo casualmente en un restaurante, lo divisa a lo lejos. Fíjense que el restaurante está tan lleno de humo que la gente no se ve, o sea, la gente fumaba. Y después, déjenme ver acá, sí, esto no importa. Y se pregunta él si Varick y Haskett les había pasado lo mismo de encontrarse en algún lugar público. En la cena, después de toda esta cuestión con la hija y con Haskett, ella se muestra muy sosegada y apacible. Él le pregunta si vino y ella, como vamos a saber después, le miente, le dice que lo vio la enfermera, pero que ella no lo vio, cosa que después nos vamos a enterar que sí. Y cuando... bueno, acá de nuevo algo que tiene que ver con el retrato de ella, qué frágil y delicada era y con qué naturalidad se acompasaban sus gestos. Parecía una criatura toda hecha de armonías. A medida que se esvanecía el recuerdo de Haskett, Waythorn volvía a sucumbir al deleite de la posesión, ¿no? Fíjense la postura patriarcal, ¿no? Posesión. Le pertenecían a él aquellas manos blancas y sus revoloteos de mariposa, el delicado lustre de su pelo, los labios y los ojos, ¿no? Esa cosa posesiva. Y acá ella comete un error, porque le ofrece cognac
como solía, y en el restaurante creo que es donde él nota eso, que lo ve a Barik tomando café, pidiendo coñac y tomando un sorbo y poniendo el coñac en el café. Entonces ella ahí se confunde de marido y le ofrece coñac y él le dice, no tomo coñac, pero imagínense que él ya sabe por qué está haciendo eso, que fue un error. Bueno, es esta cuestión de que él tiene que hacerse cargo de los negocios de Barik, por tanto empiezan a verse, ¿no? Profesionalmente. Fíjense lo que es la sociedad, más allá de que estamos en Nueva York, que es una ciudad ya muy populosa, pero estamos en una clase en que, digamos, de alguna manera se conocen mucho, y los periódicos, cuando ella se casó con Waythorn, comentaron acerca de los matrimonios anteriores. Con respecto a Barik, él también termina empezando a agradarle y aceptarlo. Dice, Waythorn no pudo dejar de reconocer que había algo grato en su sonrisa. Dice, la alusión suscitó una mueca de contrariedad en Waythorn. Le había llegado el rumor de que la falta de fondos había sido una de las causas determinantes en la separación de Barik. O sea que, de alguna manera, se repite aparentemente. Lo que va a quedar es que ella se separó de Haskett porque no le podía dar a ella y a su hija una vida que a la que ella aspira y a la que cree tener derechos, y parece entonces de nuevo que, por lo que le comentaba Ari, que este negocio en el que está metido es muy importante, pero que justamente es importante porque antes ha tenido alguna situación de falta de medios económicos, y parece ser entonces que esto pudo haber provocado el divorcio, ¿no? Es decir, de nuevo, el nivel de vida y el sustento económico, digamos. Bueno, Waythorn en toda esa situación empieza a sentirse un poco más cómodo y dice, le complacía ser él finalmente quien dese muestras de mayor aplomo. Waythorn se iba acostumbrando a la visita semanal de Haskett. Luego, bueno, la chica queda fuera de peligro. Y en la última visita de Haskett se lo encuentra en la biblioteca y lo ve entonces, descubrió a un hombrecillo de aspecto insignificante. Él se sienta en el borde de la silla como, digamos, como indicando que está por irse, y que, digamos, Haskett tiene mucha noción de que está creando una situación molesta, o sea que es muy cuidadoso. Y acá está la cuestión de que la imagen que tiene de Haskett es según los recuerdos de su mujer, y fíjense, dice, a Waythorn siempre le habían hecho creer que el primer matrimonio de Alice, el primer marido de Alice, era un desalmado. Entonces, la imagen que ella le ha dado de Haskett es negativa, y sin embargo él encuentra que el tipo es realmente una buena persona, es honesto, es sencillo, pero bueno, viene de una clase más baja. Él, bueno, ante estas dos cruces, ya está cruzándose con ambos maridos, entonces él, fíjense el comentario, se odiaba aquella susceptibilidad suya, propia de mujeres, que le hacía tan vulnerable a las grotescas casualidades de la vida, ¿no? Entonces, esto de que él se siente reaccionar como una mujer. Del aspecto y la forma de hablar del hombre de Haskett se discernía con curiosa precisión el contexto del primer matrimonio de Alice, una existencia tan distinta a todo cuanto él le había proporcionado. Barik, pese a sus defectos, era un caballero. Entonces, él va notando que por diferentes rasgos de cada uno, estas dos personas, estos dos hombres, son realmente, digamos, aceptables. Barik y él están en el mismo nivel social, por tanto pueden, digamos, como entenderse más por sus hábitos sociales, por el mismo lenguaje, en el sentido de jerga y de intereses no económicos. Y
se imagina él cómo sería la vida de Alice con Haskett, con el primero. Dice, podía figurarse lo guapa que estaría Alice con un vestido copiado con acierto de alguna revista de moda de Nueva York, mirando con desdén a otras mujeres, con desdén porque ellas pueden estar mirándola con desdén, renegando de su vida, sintiendo en lo más recóndito de su ser que ella pertenecía a un sitio con más clase. Entonces, ahí está el punto aparentemente clave por el cual esta mujer se ha divorciado. De una forma imprecisa, ella se había referido a su matrimonio como infeliz, insinuando con prudente reticencia que Haskett había arruinado sus ilusiones juveniles. Pero entonces él contrasta esto con el aspecto inofensivo de Haskett, al punto de que esta imagen que le da a ella a mí me da a entender que Waythorn hasta lo piensa, digamos, con un poco violento, como si fuera un esposo, no les digo pegador, pero alguien con un tratamiento con respecto a Alice no adecuado. Y él se da cuenta que lo que está viendo de Haskett no es así. Como cualquier otro hombre, también él prefería creer que su esposa había sido vilipendiada por su primer marido, a pesar de que las cosas habían sucedido a la inversa, ¿no? Prefiere pensar que, bueno, la maltrató. Pero resulta que ahora, al conocerlo a Haskett, duda de eso. Hablando con Haskett, le pregunta cuándo habló con ella, y ahí es donde se entera que ella le ha mentido, que dijo que había estado en contacto solo con la enfermera y que resulta que lo vio. Y eso le da una luz inaudita sobre el carácter de su esposa, es decir, podría haberlo agarrado de una manera mucho más dramática, esto de la mentira, pero él lo toma bastante bien, no se lo recrimina, pero justamente empieza a verla también a ella, ¿no? Empieza a entender cosas acerca de cómo es su esposa. Haskett se queja por la nodriza francesa, porque está mal educando, no le gusta cómo está educando a su hija, y fíjense que Waythorn, al notar el amor que le tiene a Haskett a su hija, se conmueve. No había nada agresivo en la actitud. Digamos, está la cuestión de que en cierto modo es alguien que no siempre ha sabido defender los derechos que le correspondían. Lo había estado investigando Haskett, y entonces dice: aquel hombre insignificante había vendido su participación en un próspero negocio en Útica, aceptando un modesto puesto de oficinista en una fábrica de Nueva York para poder estar cerca de su hija. Su pasión por Lily llenaba su vida. Nunca había preguntado sobre las verdaderas circunstancias de la primera ruptura matrimonial de su esposa. O sea que él entonces está comprendiendo otras cosas que no tenía en cuenta antes. Cuando él le comunica la intención de Haskett de querer ver a su hija, y que, bueno, no va directamente a la justicia porque pretende primero un poco ponerse de acuerdo con su esposa, ella se molesta y dice que es muy poco considerado. Y fíjense lo que comenta acá, dice: él ni siquiera supone un apoyo importante para Lily, un apoyo económico. Entonces ella, digamos, le molesta eso. Y es él el que le dice que Haskett tiene derechos legales sobre su hija, para poder ver a su hija, más allá de que la tenencia de la hija se la dieron a ella, y que sí, por eso, digamos, ella tiene que consultarlo, o sea que tiene que estar en contacto. Él mismo, Waythorn mismo, acepta esa cuestión. Y fíjense, ella rompió a llorar y él percibió claramente que esperaba ser tratada como una víctima. Haskett termina siendo un personaje en la casa como si fuera un afinador de pianos, es decir, alguien que de vez en cuando va y tiene el estatuto, digamos, del estatus de un mero afinador de piano, alguien que viene a hacer algo.
De nuevo está esta cuestión del tesón paterno que tiene, entonces Waythorn queda seguro de la integridad de este hombre. La honestidad de sus intenciones hacía a Haskett invulnerable, y su sucesor terminó aceptándole como si se tratase de un gravamen sobre la propiedad. Eso también el otro día lo comentaron. Con respecto a Varick, los negocios de Varick recaen en Waythorn, así que están en contacto. Y un día en el teatro, dando vueltas por los pasillos, en el intermedio se encuentra con Varick sentado junto a su esposa. Y entonces él le pregunta, no sabía que estabas en contacto con Varick. Y ella dice, es la primera vez. Fíjense que si él hubiese dramatizado esta cuestión de la mentira, como hubiese sido bastante lógico para una conducta patriarcal, esto le hubiese traído muchas sospechas. Sin embargo, él no sospecha de ella. Entonces ella termina diciéndole, haré lo que tú digas. Creí que sería menos incómodo hablar con él cuando coincidiésemos. Es decir, ella dice, bueno, tampoco lo puedo ignorar a este tipo, y bueno, ella también está lidiando con esta situación, y bueno, ante los momentos, es decir, se encuentra con él, ¿qué tengo que decidir? ¿Hablarle a mi ex esposo, o porque la sociedad y mi esposo se van a enojar? No. Entonces, bueno, ella va tomando sus decisiones propias, y por supuesto siempre tratando de acordar y tratando de que eso no se vuelva una situación conflictiva. Bien, acá, bueno, no tengo marcado porque no llegué, pero voy mirando. Fíjense que entonces la susceptibilidad de Waythorn se va recubriendo de una membrana protectora, es decir, que cada vez menos le va molestando esto. Descubrió así que la vulgaridad de Haskett era responsable de la fascinación que Alice sentía por la elegancia, mientras que la concepción liberal que Varick tenía del matrimonio la inclinaba a exaltar las virtudes conyugales. O sea que tenemos, por un lado, un marido, insisto, de clase más baja, con poca educación, y aparentemente cuando estuvo con ella sus negocios quizás no irían tan bien, o sea, lo económico, pero también este detalle acerca de Varick, que Varick parece un poco un dandy, ¿no? Y que tiene una idea mucho más moderna, más abierta, más de esa clase más alta, con respecto al matrimonio. Y ella, digamos, en esos dos casos no estaba cómoda. Le parecía demasiado liberal Varick y le parecía demasiado tosco Haskett. O sea que, digamos, probó una cosa, probó otra, y en los dos encontró, en cierto modo, extremos que no le gustaban. Entonces, de alguna manera, vamos teniendo información acerca de por qué se ha divorciado. Él ya entonces va pasando a la aceptación. Ya el ver que está Haskett no le molesta, y entonces se encuentra en la biblioteca con Haskett. Esperen que voy. Al verlo se molesta de nuevo, porque bueno, una cosa es no verlo y otra es entrevistarse con él. No, perdón, porque vean cómo el cuento pasa todo el tiempo de marido en marido, hasta el punto de que uno a veces viene hablando de uno y pasa a hablar de otro, y uno se le mezcla, ¿no? El que llega acá es Varick, y lo trata como amigo, se disculpa por irrumpir en su casa, pero no pudo encontrarlo en la calle. Y ahí se encuentran los tres. Haskett entonces estaba
en la biblioteca, entra Varik y quizás, no sé de cuándo, si es que alguna vez se encontraron, se encuentra con él y dice su color rubicundo se acentuó con un azoramiento intenso que se extendió hasta la raíz de su pelo, ralo pelo claro. Le pasa lo mismo que le pasó a él, ¿no? Haskett es muy amable y muy social en ese sentido. Se ponen a fumar, o sea, digamos, esto es interesante porque él les ofrece cigarrillos, o sea, ya es una cuestión no solamente de amabilidad social, sino que está compartiendo y está aceptando, ¿no? Como si fueran invitados. Bueno, está la cuestión del criado, que no importa. Están hablando de la inversión. Entonces entra ella. ¿No? Dice, entró radiante y risueña, con su vestido y sombrero de paseo, dejando tras de sí la fragancia del foulard del que venía desprendiéndose. Tomamos entonces el té aquí, querido, empezó, advirtió entonces la presencia de Varik y se acentuó su sonrisa, encubriendo el imperceptible temblor que le causaba la sorpresa. Vaya, ¿qué tal? ¿No? Le dice. Mientras estrechaba la mano de Varik, reparó en Haskett, de pie detrás de él. Su sonrisa se esfumó momentáneamente, pero la recuperó al instante, dirigiendo a Waythorne una fugaz mirada de soslayo, ¿no? Como diciendo, a ver, qué pasa acá, qué clima hay acá entre estos tres hombres y cómo está reaccionando Waythorne. Lo saluda, su ex esposo, le estrecha la mano, ellos están de pie en una situación embarazosa, y que Varik, por ser más un hombre de mundo, empieza a dar explicaciones de por qué está ahí. Haskett también, es decir, los dos se excusan, y entonces ella toma el control y dice, pero antes de hablar de trabajo, seguro que a todos les apetece un té. Se dejó caer en su silla, baja junto a la mesita de té, y los dos invitados, alentados por su sonrisa, se acercaron para recibir las tazas que les ofrecían. Ella buscó a Waythorne con la mirada y este cogió la tercera taza al tiempo que dejaba escapar una carcajada, ¿no? Entonces, voy a abrir un poco los videos para verlos. Entonces, bueno, tenemos una mujer que ha tomado, digamos, el control de sus ilusiones y de sus expectativas matrimoniales, y aprovechando la ley del divorcio, digamos, ha ido cambiando de marido, buscando algo que esto que aparentemente ha encontrado con Waythorne, que es una buena situación económica y alguien muy amable, culto, y que, como hemos visto, reacciona muy bien. O sea, es importante eso de que ella le haya mentido y que él no haya reaccionado muy fuerte a eso, porque sería lo común, ¿no? O por lo menos tenerle desconfianza, y eso ya sería muy problemático para el matrimonio. O sea que Waythorne es un tipo que tiene una cierta apertura, que al encontrarse con nosotros y conocerlos, va cediendo en sus tensiones y en sus molestias debido a la presencia de otros dos maridos y esta situación tan extraña de una mujer casada 3 veces. Y bueno, queda claro entonces que ella con Haskett se desilusionó por todas estas cosas que he comentado. Con Varik estuvo mejor, pero era demasiado abierto de mente quizás para ella. O sea que no es que ella pretende una libertad absoluta o no tener nada que ver con la dependencia con respecto a las opiniones e intenciones de su marido, sino que tiene en cuenta algo más moderado en cuanto a ni esa pobreza ni esa tosquedad, pero tampoco la sociedad más, como decía, de dandy,
más liberal, como es la palabra que usa, de la que viene Barrick. Pero con Barrick de alguna manera falló eso, y hasta qué punto, cuando Barrick, comentando acerca de sus negocios y el negocio que está haciendo en este momento con la empresa de Waythorn, que calculo debe ser alguna empresa de asesoramiento de finanzas, como un broker, se habla de Wall Street, aunque sea por comparación. Entonces es posible, Barrick comenta que este negocio es importante porque alguna vez anterior le han fallado, y hasta qué punto podría ocurrir que le falló un negocio, digamos, bajó su estatus económico, y quizás por eso también ella terminó divorciándose. Entonces, el final es, como ya lo comentamos un poco en el práctico, maravilloso, en el hecho de que ella entonces se siente sumamente cómoda y hasta divertida por la situación, y entonces va observando a ver cómo reaccionan. Tanto Haskett como Barrick se han, digamos, desarmado en disculpas, y cuando lo mira esos rayos su esposo, se da cuenta de que no está reaccionando mal, y al darle el té, él da esta carcajada que comentábamos la otra vez, y yo les preguntaba qué podía significar, digamos, al mismo tiempo de que él definitivamente acepta la situación, pero se da cuenta, si la carcajada tiene que ver también con darse cuenta que qué astuta que es esta mujer, qué bien que manejó las cosas para tener a sus 3 maridos, o por lo menos para estar cómoda con sus 3 maridos. No, ella no pretende estar en contacto con Haskett y con Barrick, pero si se los encuentra en la calle, o si Haskett tiene que ir a la casa para ver a su hija, de alguna manera está buscando que eso no traiga ni problemas con Waythorn, y tampoco con la gente que chusmea y que ha chusmeado acerca de su vida como doblemente divorciada, ¿no? Que era un poco exagerado para el momento. Pero ella es ambiciosa, digamos, está buscando algo muy puntual, un buen pasar económico, una cultura, una educación para su hija, y justamente recrimina que Haskett no le podía dar esa educación, por eso ella dice no puede estar a cargo, o sea, ¿qué derechos tiene si no puede estar a cargo económicamente de su hija? Y Waythorn le dice, sí, bueno, pero tiene derechos. Y así que, digamos, interesante, porque la imagen de ella, digamos, no es quizás absolutamente positiva en términos de que es de acuerdo al modelo de mujer de ese momento, sino que, bueno, es una persona ambiciosa, es una persona astuta, que va, no es una mala persona, pero que va buscando su lugar, y que aspira a algo que, si sus maridos no se lo pueden dar, ella de alguna manera o se desenamora o algo y cambia, ¿no? Es algo muy interesante cómo se conduce ella, y que logra, cómo maneja las circunstancias, con el pedido de Haskett de ver a su hija, y con esta presencia de Barrick, que, debido a los negocios que tienen con Waythorn, que eso ha sido casualidad, termina en la casa. O sea que ella pretende, justamente esta última escena del té, pretende estar cómoda, pretende que ni su marido, ni sus exmaridos, ni la sociedad impidan o transformen en algo sucio o peligroso o traicionero, o algo, decir, bueno, ¿por qué esta mujer de repente está charlando con alguno de sus ex esposos, o el ex esposo va a la casa a ver a su hija? Decir eso, que podría traer sospechas de que ella está en contacto, o que incluso podría tener relaciones, o todavía estar vinculada afectivamente o algo así con ellos. Ella pelea contra eso, y en la escena de té de alguna manera logra eso, ¿no? Logra que esta gente se sienta cómoda, que no haya ninguna razón para celos ni para conflictos. Y bueno, eso calculo que con el tiempo, al ver la gente que estos hombres se manejan con tanta comodidad,
también lo va a terminar de aceptar, porque hay algún momento en el cuento en donde se comenta que en el primer divorcio la gente finalmente lo aceptó y fue apoyada por sus amigos, si no le dieron la espalda. Así que bueno, esto creo que es lo básico. Vamos ahora a comentarios de ustedes y si hay alguna pregunta. Y vamos pasando a los otros textos. Así que les dejo la posibilidad de que hablen. Sí, hay algo que... Rompo el hielo un poco. Dale, Griselda, sí. Me parece que lo interesante es el frágil límite que maneja la autora para no victimizar a la protagonista, digamos, pero tampoco victimizar a los hombres, es decir, la mirada sobre la mujer, o sea, una mujer siempre, las mujeres siempre vistas como conspiradoras, como arpías, como interesadas, y en realidad me parece que logra lo que se había propuesto, es decir, el último marido es con el que logra tener ese contacto que ella hubiera querido, es decir, que no sea pobre, que no sea un liberal, pero que sea alguien capaz de comprenderla, porque en realidad se queda con los 3 maridos. Y no hay una lectura moral, digamos, no queda como una vividora, queda algo como resuelto con gracia, como fuiste una vivaracha, Sí, pero bien, ¿no? O sea, sí. O lograr tus objetivos, digamos, una empresaria, ¿no? Una empresaria del matrimonio. Sí, no, tenés razón. Lo interesante es que, fíjense esta frase, yo cuando la leí por primera vez, empecé a dudar de ella. Cuando noté que la imagen que tenía Waythorne de Haskett a través de ella era negativa, y resulta que el tipo es otra cosa, yo dije, ¿qué pasa acá? El único momento donde se ve cierta manipulación por parte de ella es esto. Ella rompió a llorar y él percibió claramente que esperaba ser tratada como una víctima. Esa es la única vez que uno ve algo que podría llamarse manipulación, pero no es una manipuladora feroz ni es una mala persona, es alguien que está teniendo ambiciones para sí misma en el matrimonio, no el matrimonio por sí mismo, sino una institución que le provea lo que necesita. No es el mero hecho de casarse y ok, ya está, ya estoy en la sociedad, o sigo las reglas del patriarcado, sino que ella busca lo que si buscara un hombre sería quizás más sensato, ¿no? Es decir, más aceptable para la sociedad del momento. Si un hombre tiene una mujer, o se divorcia porque no le convence, o se vería, calculo, en esa época, mucho más natural quizás en un hombre que en una mujer. Pero la mujer, como recién aclaraste, se sospecha. Y uno, en el cuento, a mí me pasó, sospecha de ella. Pero con el tiempo, con el resto del texto, uno se da cuenta que, bueno, que esto que está acá, que podría ser una manipulación dramática, no parece ser lo común, aunque ella también recurre a eso, es decir, son las armas que tienen las mujeres también, ¿no? Y cualquier persona, ¿no? De ubicarse en un lugar de víctima para ser contenida, ¿no? Ella se pone a llorar, o sea que evidentemente necesita contención. Y por suerte, Waythorne lo hace. Pero me parece interesante eso, ¿no? Que no está simplemente puesta como una heroína y que todo está bien. No, es una personalidad compleja, tiene, insisto, ambiciones y necesidades que en una mujer podrían parecer demasiado en ese momento, y que por tanto se la podría mirar mal. Es decir, ya, claro, quiere estar bien económicamente, tener una buena educación para su hija, quiere que la comprendan, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Ya que ella sola, como mujer en ese momento,
muy posiblemente no podría, no se dice nada, si tiene estudios, si tiene una profesión que ha hecho, es muy posible que ella sola no llegaría al lugar donde quiere. Entonces lo hace a través del matrimonio, pero tampoco sin aparentemente dejar de querer, porque ella finalmente se siente cómoda y aliviada con esta situación de que finalmente se haya aceptado la posibilidad de que los tres estén en un mismo espacio, en este caso un espacio privado, que podría ser más sospechoso, pero eventualmente cuando estén en público, si de nuevo estas casualidades hacen que se crucen, ¿por qué no puede hablar con sus esposos? ¿Qué tiene de malo? Eso es una cuestión que yo creo que aún hoy en día, ¿no? Tampoco está bien visto cuando los matrimonios hechos de vuelta tienen su sex y los siguen estando en contacto, que sería lo más sano. No se da tan común, no se da por las mismas personas, no se da por el contexto social, pero digamos, todavía está un poco esa cuestión de que se supone que una mujer y un hombre en un nuevo matrimonio no deberían tener contacto con su ex, si es que han quedado bien. Si han quedado mal, bueno, obvio. Pero acá no. Acá ella tomó decisiones y fíjense que Haskett no la recrimina, no dice esta mujer es demasiado ambiciosa, nada. Haskett es tremendamente moderado y obviamente no tiene una mala opinión de su ex esposa. Lo mismo Barry, que bueno, no comenta mucho, pero también no ha sido conflictivo el divorcio para él, pero queda claro que la que propuso los divorcios, no se dice en ningún momento, pero parece quedar claro que la que propuso divorciarse ha sido ella, no ha surgido de ellos. Y sin embargo, ellos pueden entrar en contacto con ella, no la odian, así que no debe haber sido tan terrible en los matrimonios, sobre todo con el de Haskett, como para considerarla injusta o hasta malvada con él. Él no se queja, él no dice nada, nunca habla mal de ella. Así que bueno, digamos, sí. No, que una de las cosas que iba a decir en correlancia con lo que estabas diciendo es que esta avaricia que tiene ella, en realidad está dentro del marco de un sistema patriarcal, ¿no? Ella no es que decide, bueno, quiero tener una buena economía, quiero tener plata, una buena posición, y decide ser independiente y casarse, digo, y trabajar, por ejemplo, sino que su avaricia está dentro, o sea, ella es viva porque es capaz de, dentro del sistema, conseguir lo que ella quiere. Eso es por lo menos lo que a mí me demostró el relato. Ella logra lo que ella quiere burlando, si se quiere, el sistema en el que está. Porque en ese momento ella no podía, obviamente, conseguir lo que ella quería por sus propios medios. Sí, lo que no estoy de acuerdo con la palabra avaricia, porque avaricia es abarrotar, ¿no? Acumular, no es la palabra adecuada. Pero sí tenés razón de que ella, por alguna cuestión, no decide o no puede desarrollar su vida soltera, como ha sido la opción de otras mujeres, dedicarse a su profesión, darse su nivel de vida, cuidar a su hija, darle a su hija una educación adecuada. No sabemos si es porque no puede, porque no tiene los medios, porque no tiene los estudios, no sabemos nada. Pero sí ha sido muy, en el buen sentido, astuta, no taimada, pero sí astuta, justamente lo que se queja Haskett de la nodriza es que la está volviendo taimada, la está volviendo superficial y ambiciosa a su hija, y a eso no le gusta. Pero obviamente antes no estaba, así que la madre no ha sido, las ambiciones de la madre no han sido una influencia negativa sobre la hija. Pero sí ella entonces, a través del matrimonio, no sabemos por qué
no lo ha hecho por otro lado, pero a través del matrimonio ella aspira a esto. Y bueno, de nuevo, como uno considera el matrimonio y el amor desde el lado romántico, ¿no?, que hemos estado hablando, pareciera que acá lo que falta en ella es amor, pero dejemos de lado ese paradigma, porque el amor es algo muy difícil de definir y no todas las relaciones entre la gente son iguales. Así que yo no veo nada realmente manipulador ni malo de ella, porque está en la manera en que la consideran sus exmaridos. Ahí se vería si ella fue manipuladora y ese tipo de cosas, pero sí, como dijiste, se aprovecha del sistema, es decir, digamos, maneja muy astutamente el sistema para ir en contra de esta impresión inicial que se tiene en aquella época acerca de las mujeres divorciadas y de la casi prohibición que había de entrar en contacto con sus exmaridos, porque eso la comprometía socialmente con su marido y todo. Pero obviamente encontró en Waythorn a alguien, como vos decís, con dinero y comprensivo. Porque Waythorn muy rápidamente, así, él reacciona como digamos, desde el aparato patriarcal, porque no puede ser de otra manera, pero nunca reacciona fuertemente y muy prontamente se acostumbra a estar con Varick y a estar con Haskett y les cae bien y se siente cómodo. Y finalmente entonces, cuando se produce esta casualidad de que se encuentran los tres, porque el relato trabaja mucho con el azar, cosa interesante porque el azar no es un tema muy tenido en cuenta en la literatura, hasta Paul Auster, que Paul Auster pone en el centro de su construcción de mundo el azar. En una novela clásica todo pasaba de alguna manera con causa y efecto. Los azares se trabajan poco porque a veces, digamos, hay que trabajarlos con cuidado, porque si no se transforma en lo que se llamaba un deus ex machina, es decir, que algo azaroso puede o cambiar el rumbo de la trama o producir algo catastrófico, es decir, ¿por qué no? La vida es así, de repente, ¿no? En una historia alguien se muere, alguien tiene un accidente, lo que pase, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas se usaban más bien poco. Y el que pone el tema del azar en la vida es Paul Auster, que bueno, si no lo han leído, les recomiendo, es un escritor que a mí me gusta mucho y he leído mucho de él. Así que bueno, digamos, lo interesante es que esta mujer está retratada de una manera compleja, no simplemente por parte de la narradora y por parte de la escritora como un proselitismo, ¿no?, feminista, que decir, bueno, no, a la mujer tengo que ponerla impecable. No, un lector podría quedarse con dudas acerca de qué ha hecho esta mujer y podría interpretarla, depende de la ideología de cada uno también, podría interpretarla como, mira, qué manipuladora, qué ambiciosa, qué pretenciosa, va cambiando de marido hasta encontrar lo que quiere, o sea, los usa y los tira. Sí, también se puede leer eso, porque deja en parte a la ideología del lector que reaccione como él o ella puede. No insiste en ponerla en un lugar que no se la pueda cuestionar. Hay cosas que uno puede cuestionar acá. Hay cuestiones, uno podría decir, bueno, pero en definitiva no fue que se casó por amor. En la primera vez tiene que haber sido así, aunque sea enamoramiento, porque se huyó con Haskett, huyó de su casa siendo todavía menor, 17 años. Entonces, digamos, hizo algo que la sociedad no ve para nada bien. Y por tanto, digamos, ahí obviamente jugó también la pasión y aunque sea el enamoramiento. Ella se decepciona de Haskett porque no le da lo que ella esperaba del matrimonio y bueno, toma la resolución de cambiar.
es esa la cuestión, de que todas estas medidas que ella toma, vistas desde el patriarcado, la ponen como una persona manipuladora, una persona que deja de lado, en cierto modo, los sentimientos, el amor que le pudo haber tenido a su marido, por esta pretensión económica y de clase social. Ella lo dice, ella con Haskett sentía que no estaba en la clase que le era propia. No sabemos por qué piensa eso, porque no sabemos de dónde viene. Hay poca información acerca de, no sabemos de sus padres, no sabemos qué familia tenía, no sabemos cómo reaccionaron sus padres ante la primera huida, no sabemos nada de eso. Pero es importante eso, porque crea un espacio en que uno puede opinar de acuerdo a su ideología, pero también el cuento está cuestionando, también el cuento lo pone a uno como lector para pensar, bueno, pero ¿qué pasa acá? Esto llevado a un hombre ambicioso, era no solamente lo normal, sino lo adecuado, lo esperado exactamente. En cambio, en una mujer se veía como una bruja, una manipuladora, todo lo que dijeron recién también, ¿no? Eso es lo que a mí me parece interesante. Sí. Yo quería agregar que también, bueno, teniendo en cuenta todo esto que dijiste vos, ¿no? Y lo que mencionó la compañera, que sí, que también habla mucho de quién escribe este relato, una mujer, ¿no? Porque digo, tranquilamente, igual no tiene nada que ver, porque una mujer también podría haber escrito, o sea, podría haber ido por el camino de decir, bueno, ella, la protagonista, hace todo esto y eso la convierte en una mujer, no sé, mala o aprovechadora, lo que sea, ¿no? Y no pasa esto, y es una mujer la que escribe. Y también, no solamente cómo no se cuestiona esto, ¿no? O sea, estas acciones que ella fue tomando y el hecho de haber verse casado hasta haber encontrado a la persona que ella sintió que era correcta, ¿no? Pero sino también las reacciones, la reacción de su marido al final, arreglando la carcajada, como aceptando la situación, ¿no? Que también, que por eso digo, es como, cómo se nota que es una mujer la que le escribe también, porque digo, esa reacción por ahí capaz que también podría haber ido por otro lado, o sea, sí. Podría haber reaccionado mal o lo que sea, y no, sin embargo, es todo lo contrario, y aparte también con cómo juega con esto de, bueno, en el práctico lo decíamos, ¿no? Que hay como una inversión, pero también con esto de que era muy común, ¿no? De la noción de la mujer como el ángel de la casa, ¿no? Y todas estas cosas, o las mujeres en los otros relatos, ¿no? Que tal vez anhelaban todas estas cosas en matrimonio o en sus vidas, o no lo podían hacer, o se veían frustradas, o siempre, no sé, se tenían que conformar con algo o actuar de otra manera, y acá no, todo lo contrario, la protagonista actúa sobre eso hasta que consigue lo que buscaba, y cómo eso no forma parte de un conflicto, digamos, no está problematizado, digamos, sino que nada, lo demuestra y hasta inclusive es aceptado, digamos. Y bueno, nada, queda en el lector. Ella hace que lo acepte, que se acepte. Por ahí está bien o está mal, ¿no? O uno puede decir, puede estar de acuerdo o no, pero el cuento no, o sea, como que nada, hace esta aceptación de eso y listo. Y nada, que era interesante eso, nada más. Sí. Acuérdense ustedes en el cuento de Buell Hale, Prejuicios, que el tío Tolbert hablaba del matrimonio como beneficio y el matrimonio como amor. Acá está eso. Acá está en juego esto, el amor y el beneficio. Ella busca las dos cosas, pero ella busca mucho también el beneficio. Y como hablábamos, digamos, es natural. Uno cuando entra en una relación no es solamente por amor, ¿cómo se dice? Sin
sin ningún tipo de requerimiento, sino que también está esperando beneficios. Y uno espera beneficios de una relación automáticamente, y no es algo, digamos, que tenga que llegar al extremo de ser alguien manipulador y astuto y taimado. Digamos, está en juego esto. Ella busca también en el matrimonio la comprensión, el afecto, no sé qué grado de amor está buscando, tampoco importa, porque, insisto, hay grados de amor, hay maneras de amor, es algo imposible de fijar y definir, es algo absolutamente personal, pero ella está buscando también beneficio. Bueno, pero perdón, sí. Los beneficios se pueden lograr entre dos. No es que tenés que buscarlo en que el hombre te los dé o que la mujer te los dé. Lo vas desarrollando. Sí, pero uno le da beneficios a otro. Y ahí surge, fíjense que un matrimonio que funciona bien no funciona bien solamente por amor, funciona bien porque se llevan bien y porque logran mutuamente beneficios, en el buen sentido de la palabra. Es decir, a la palabra se le puede dar un valor negativo yo creo o positivo, ¿no? que es muy importante que los dos caminos sigan bastante paralelos. Sí, por porque supuesto. por más que te den beneficios, si uno de los caminos se quiebra o se va hacia otro lado, no por te supuesto, importa. pero de alguna manera eso es lo que planteaba el patriarcado, ¿no? Es decir, la mujer no estaba bien visto lo que está haciendo esta mujer. Claro. La mujer no debía, digamos, a ver, queda claro que ella está buscando beneficios. Pero en esa época sí. Sí, y ahora también. Ahora también, pero ahora también hay otra manera. Yo no pienso que exista una relación de amistad, de amor, de lo que sea, en que no estén las dos cosas. Y porque uno obtiene de la otra persona. ¿Por qué quiere también a otra persona? Porque le da cosas que lo llenan, lo completan, lo amplían, ¿me entienden? O sea que lo del beneficio visto en términos positivos es parte del matrimonio. Es una sociedad el matrimonio y tiene que haber beneficios. Exacto. Ahora, espera que termino, porque no, digamos, ¿cómo uno registra en el cuento que esta mujer no ha sido una ambiciosa salvaje y sin ningún tipo de pruritos ni de control? Está en la reacción de los exmaridos. No hay ninguna queja, no hay ninguna cuestión negativa que ellos planteen. O sea, por tanto, ellos no consideran que ella se haya comportado mal, que los haya usado, que al no encontrar lo que le dan se haya ido. Aparentemente todo eso no ha quedado conflicto. No ha habido conflicto en la ruptura de estos dos matrimonios que haga que se odien, que haga que no se puedan ver. Todo lo contrario, se encuentran y se llevan bien. Los maridos siempre reaccionan bien ante su presencia. Entonces, bueno, eso dice de ella. Ella está diciendo de ella que ella no fue una mala esposa. Pero está esta cuestión que no era bien vista en la mujer, de querer una posición social a través del matrimonio, de querer una buena educación para su hija, etc. ¿No? Con Haskett no tenía nodriza, con Varick no sabemos, y logra que Waythorn quiera y se interese por su hijastra, porque eso tampoco era común. Muchas veces los chicos tenían que soportar a las madrastras, a los padrastros que no las querían, y eso ha sido miles de veces, ¿no? de sufrimiento muy feo, porque al no ser hijos propios, no solo no los aceptan, sino que no los quieren, los odian, los desdeñan, les hacen la vida imposible. Hay miles de historias acerca de eso. Sí, los desheredan. Los desheredan, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio acá hay una armonía que está diciendo que, bueno, estos matrimonios, más allá de que aparentemente ella en un momento decidió pedir el divorcio y ellos lo aceptaron, porque tampoco parece haber habido mucha pelea al respecto, bueno, algo está diciendo de ella.
Pero claramente ella está buscando en el matrimonio como institución no solamente el afecto, lo pongo así en manera general, la comprensión, sino también un beneficio. El estatus, exacto. Y el cuento se encarga de que eso no se vuelva algo negativo, que no es una mujer que pisa a los demás para ascender. No. Lo que quería decir era esto, que lo que me parece que es interesante es el humor. Es decir, que es una beta muy piola para ver, porque me parece que lo que está en juego realmente es la institucionalidad del matrimonio. Y está tratado con mucho humor, porque si uno no lo piensa, es cómico el cuento. Sí, es decir, y a mí me parece que lo subversivo, si se quiere, de la narradora, es lograr precisamente eso, que nosotros estemos discutiendo sobre si existe el amor, si no existe el amor, si es una trepadora, si le correspondía. A mí me parece que en esa última gran escena se resuelve con muchísimo humor lo que a ella le interesaba, que era problematizar esos roles, esa institución que obviamente funciona de acuerdo a la gente, ¿no? Sí. Ella opera sobre la institución sacándole lo que no está bien visto que una mujer busque, pero sí un hombre, ambición, un buen estatus, o sea, algo que comúnmente cuando aparecía en una mujer, en general se la retrataba como malvada. Acá no. Y por eso yo les pregunté la otra vez de la carcajada, porque la carcajada de Waythorn al final es muy significativa, no solo porque es el momento en que él con humor se da cuenta de que está todo bien y se da cuenta de la astucia de su mujer, de cómo eso de alguna manera lo logró ella. Y está también estas casualidades, eso también forma parte del humor, que él tenga que cruzarse, tenga que trabajar con su ex esposo por una razón de negocios, que tenga que verlo al primer ex esposo por la hija, es decir, es normal, es normal. Él insiste en el derecho de Haskett a ver la hija, ella de alguna manera si hubiese podido, capaz que no lo dejaba, pero la ley lo ampara a él y Waythorn también ¿no? Le hace entender que tiene derechos. Así que eso es lo subversivo del cuento, que a uno lo deja pensando, que a uno, si no se detiene, si solamente puede pensarlo desde el patriarcado, como alguien, una mujer, desde un punto de vista negativo, solo si no se detiene a leer el cuento. Se detiene a leer el cuento de alguna manera, eso tiene que cuestionarse. La persona que piensa, mira, esta mujer que manipuladora, que poco sensible, o que... No, aparentemente no. Todos han estado enamorados de ella, parece ser una mujer linda, atrae, y es eso lo que está planteando el cuento. Algo parecido a lo que va a pasar con el esposo de Tom, que bueno, ya tuvieron el video y ahora vamos a hablar. Es esa cuestión, ¿no? Que el lector que la ubique a ella en un lugar negativo, como el cuento posibilita por los comienzos, por esta impresión que tiene Waythorn de cómo la versión que yo tengo de Haskett de parte de ella me hacía pensar en un tipo jodido, un tipo agresivo, y él se da cuenta que no. Y eso no se lo recrimina a ella, ni deja de confiar en ella. ¿Me entendés? Porque eso es importante. Él en ningún momento, esa mentira primera, no lo toma de la manera típicamente patriarcal, que esa primera mentira le podría haber traído una desconfianza que hubiese destruido el matrimonio, ¿no? O una presión sobre ella que, sabiendo cómo es, calculo que hubiese pedido el divorcio de vuelta. Y no sabemos si se va a quedar con Waythorn.
ese es otro punto, digamos. No sabemos si se va a quedar con Waythorn, porque ¿qué pasa si Waythorn tampoco le conforma y de repente se divorcia por tercera vez? Digamos, es todo esto lo que me parece importante del cuento. Está bueno porque hace temblar la institución matrimonio también un poco. No tanto nos la deja- institución, sino lo Sí. que contiene la institución, esto de afecto y beneficio. Exactamente, claro, exactamente, sí, sí, sí. El contigo pan y cebollas, por ejemplo, No. dejaría de funcionar para ella y nos quiere decir también que no debería funcionar para nadie. Sí, o para el que se conforme ¿no? con eso, es algo Para que se personal, ¿no? conforme, claro, Sí, sí. puedo haber una relación en que sea contigo pan y cebolla, esta mujer no. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser así? ¿Por qué tiene que ser pan Con y muy mal cebolla? aliento, ¿no? Pero bueno. Sí, totalmente. Pero, Para mí digamos, como que abre nuevas perspectivas también con todo lo que estoy escuchando de las clases, sí, con relación al texto, como que abre nuevas perspectivas en lo que sería una mujer divorciada más de una vez, cómo es su relación con sus ex, sus ex justamente, y con el nuevo, y cómo es la relación de el nuevo junto con los ex también. Es como que abre una perspectiva de una posibilidad de cómo podría ser una relación en, bueno, lo que presentan ahora. sí, 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 sí. Ustedes imagínense que tampoco es sano que deje de estar en contacto con su ex marido porque está la hija en común. Es decir, si ella, que digamos, esos casos típicos que los esposos están peleados a muerte y las víctimas son los hijos, ¿no? Acá no va a pasar, porque ella termina aceptando que Haskett tiene que tener un lugar en la vida de la hija y por tanto va a tener que tener un lugar en la vida de ella, no va a poder evitar verlo. Es Y esa historia de que ella, cuando viene Haskett, tenga que irse, no verlo y que lo atienda la enfermera, que esto que el otro, ¿por qué? ¿Por qué no puede recibir ella a su ex esposo? Es el nacimiento de la familia ensamblada. Sí, no tanto porque acá no hay hijos, pero si hubiese hijos de los otros matrimonios, sí, sí, esta cuestión de que, bueno, en Estados Unidos pasa muchísimo. Sí. Las familias que tienen hijos del primer matrimonio, hijos del segundo, hijos de... Y acá también. Sí, sí, por supuesto, pero sí, pero sí, por supuesto. Sí. Lo que sí, no creo que haya tanta gente que se haya divorciado 2 o 3 veces, digamos, pero sí, por supuesto, y ahí es donde está el amor. Pero ¿no? es casi utópico, porque incluso el cuento hoy es difícil de pensar hoy una mujer que se divorcie 3 veces y que los maridos o ex maridos se lleven bien y que tengan esta relación, esta forma de convivencia, donde incluso hoy alguien que pasa por arriba esa mentira, hoy llama la atención, es casi utópico, no sé si lo será, pero... Sí, no diría utópico porque implicaría No ir casi al extremo, imposible. O sea, esto es posible. Hay que ganárselo y ella se lo gana. Digamos, lo que está mostrando el cuento es que se puede convivir con toda esta situación de Sí. divorcios, de ex, si uno también se pone un poquito al lado, porque ella, de lado, porque ella, con respecto a Haskett, se tuvo que desplazar en pro de su hija. Entonces, bueno, ahí está haciendo algo que también tiene que ver con el amor. Sabe que su hija necesita a su padre. Es un padre extremadamente cariñoso, ha dejado negocios, justamente eso que en otro momento le podría haber habilitado a que ella se quedara. Él deja los negocios y se pone en un humilde trabajo para estar con su hija. Y ella tiene que terminar reconociendo eso, más allá de lo incómoda y lo decepcionada que se haya podido sentir con él. Por tanto, digamos, es un modelo de convivencia que no llega a ser utópico, porque es posible, pero digamos, nos está mostrando eso. Miren, esto es posible, es cuestión de poner buena voluntad, es cuestión por supuesto, de las historias previas, pero bueno, acá aparentemente todo ha ido lo suficientemente bien como para que esta reunión final
sea agradable y no una tensión que termina explotando por otros lados y eso, ¿no? Yo creo que va por ahí, yo creo que va por ahí. ¿Algo más? No, lo que quería agregar era que también por esto último que dijo la compañera que parecía como casi, bueno, por ahí no utópico, porque utópico sería como imposible, pero digo, por lo menos que hace ruido, ¿no? Que pasen todas estas cosas y nada, teniendo en cuenta la época, por eso decía que como se nota también que la autora es una mujer, porque todas estas cosas se van dando y no, nada, se van dando casi con tanta naturaleza que uno dice, se queda ahí como diciendo, ¡guau! ¡Qué cosa!, ¿no? Porque nada, se fue dando todo eso y pasó, digamos, y no hubo demasiado. Sí. Yo Pero les decía, ¿no? Esto de que cuando yo empecé a leer el cuento y empezó esta cuestión de que Haskett no tenía la imagen que ella le daba a Waythorn, empecé a sospechar de ella, sinceramente. Y después el cuento me fue llevando por todas estas cosas y ahí entendí a dónde iba la cuestión. Pero está eso, por eso digo que está construido de una manera compleja, real, en ese sentido. La gente es compleja, hay más gente más compleja y menos compleja, pero todas estas relaciones son complicadas y uno tiene que poner determinadas cosas o tener la fuerza para decir no va más. Yo creo que nos enfrenta a todo eso y que aún hoy en día, como recién comentaron, todo esto no es utópico, no es súper ideal, pero es posible, es un modelo de cómo deberían ser las cosas para bien de todos, ¿no? Porque el cuento termina con absoluta armonía. Ahí tienen algo didáctico, digamos, no puesto ni con alegorías ni con moralejas, pero hay una enseñanza, hay una intención de cambiar la cabeza del lector, ¿no? Y la lectora. Así que eso, ¿no? ¿Algo más? No. Para la próxima tenemos que leer El esposo de Tom y Tormenta. No, todavía tenemos un ratito, son 17:48 y puedo extenderme un poquito más si ustedes pueden. Okay. Aunque sea, vamos a ver, voy a cerrar esto y abrir el esposo de Tom, y si no hay tiempo, calculo que no, dejamos La tormenta para la próxima. ¿Dónde la tengo? ¿Dónde tengo la esposa? ¿Vas a dejar alguna otra lectura más para la próxima clase? Ahora lo pienso y les digo. Podría ser que vieran, si pueden, los 3 cuentos de Wilkins Freeman. Esperen que les... tengo. Profe, para terminar, creo que el texto del que estábamos hablando es como que se puede abordar desde una perspectiva tipo anterior de cuando fue escrito y también muy actual, y me suena que también muy a futuro. En tanto sigamos con la impronta patriarcal, va a seguir haciendo ruido este cuento. Cuando llegue el momento en que un lector a esto le parezca absolutamente natural y que no encuentre conflictos y que no lo cuestione, ahí idealmente vamos a estar en el lugar adecuado. Pero sí, esto verán que sigue funcionando, aún hoy en día. El efecto del cuento debe haber sido quizás mucho más fuerte entonces, pero aún hoy en día ya no estamos todavía en ese lugar de armonía, ¿no? Eso es interesante. Les decía entonces que vean
podemos pasar, así ya vamos terminando con las mujeres blancas, y entonces después también empiezo con las de color. Los 3 cuentos de Wilkins Freeman, puse Freedom, Wilkins Freeman, lo que es el inconsciente. Wilkins Freeman. Son 3 cuentos. La monja de Nueva Inglaterra, no me voy a acordar ahora, la rebelión de Madre, van a ver ahí otra rebelión, y cómo se desarrolla también en una clase social puntual y en un pueblito, y el tercero era... Bueno, no importa, no me voy a acordar, están los 3 en el... Yo de cualquier cosa les escribo. ¿Una poetisa puede ser? Una poetisa y una monja poetisa. en Inglaterra. Sí, una poetisa, que está puesto poetisa a propósito. Poetisa ya no se usa más porque es degradante, digamos, hay que hablar de poetas, mujeres. Poetisa ya queda a esta altura como algo un poco negativo. Pero puse a propósito, en inglés además es poetes, bueno, en inglés se puede seguir diciendo poetes, pero lo puse a propósito porque está en juego eso, está en juego ese desdén por una mujer común y corriente que escribe, y que no produce poesía maravillosa, pero que produce un efecto social importante, ya van a ver. Déjenme ver entonces que no encuentro... Ay, no lo abrí. No abrí, esperen que abro entonces lo del esposo de Tom, y bueno, vayan si quieren comentando si vieron el video, porque podemos ir charlando mientras yo busco el documento. Ustedes díganme. A mí el esposo de Tom fue el que más me gustó de los 3. ¿Sí? Sí. ¿Por? Sí, porque me gustó mucho ese cambio bueno, de lo que hablas en el video, ese cambio de como roles de género, por así decirlo, que hubo entre los 2 protagonistas, y como que en un principio, después, bueno, eso me desilusionó un poco por cómo claramente terminaron medio como, no peleados, pero como desilusionados con el arreglo que habían hecho. Pero en un principio me gustaba mucho la dinámica que tenían entre ellos, como que me parecía que se llevaban bien y que se querían, se notaba que se querían, y como, no sé, me daba ternura. Pero bueno. sí, pero ¿qué opinas de lo que yo dije al final del video? Es decir, que no se sabe qué va a pasar después cuando vuelvan. Claro, es que supongo que, no sé, es que claro, queda muy abierto al final, como que no sabes si va a servir de algo al final ese viaje, o si lo va a ayudar en algo. ¿Y vos qué pensás? No sabría decirte, la verdad. ¿Qué piensan el resto? ¿Qué piensan el resto de esto? A ver si puedo abrir. Leyendo la actitud que tuvo él a lo largo del relato, me da la sensación de que él lo va a lograr aceptar, y que tal vez muy optimista lo mío, pero que va a terminar bien si se quiere, que él va a poder volver a esa dinámica que tenían a un principio, tal vez con algunos cambios, tal vez también ella volviendo a compartir con él esta cuestión del trabajo y compartiendo nuevamente el negocio con él, como que vuelvan los dos a establecer una nueva dinámica teniendo en cuenta los fallos que tuvieron en esta primera instancia. Pero sí, yo creo que él va a ser capaz de reconocer eso. Claro, es que para mí él va a aceptar, sí. Para mí él va, perdón, para mí él, no hay ninguna duda de que él va a aceptar como lo que la mujer quiere hacer con su vida, tipo que quiere seguir trabajando, cosas así. Para mí eso él no tendría problema. La cosa acá es cómo va a hacer él para poder sentirse mejor consigo mismo también. Eso es lo que me queda más... Exacto. Él tiene que superar, fíjense que él de nuevo como Waythorne tiene la mejor de las actitudes, y todo va bien,
hasta que se produce la crisis doméstica por la falta de estas dos mujeres que, es decir, así cualquiera, ¿no? Es decir, teniendo dos sirvientas, como se decía antes, más bien que es muy fácil manejar una casa, o sea que él obviamente no hacía las cosas cotidianas que son pesadas de la casa. Aparentemente ella tampoco cuando se quedaba en la casa, pero para ella la casa era un lugar aburrido, digamos, ¿no? Sacando sus momentos con su esposo, no, se quedaba sin poder desarrollar sus aptitudes. Por tanto, digamos, esto sí, se puede arreglar cuando entiendan que está todo bien y que, bueno, la gente, en realidad, como comenté en el video y como está en el cuento, no tomó partido negativo con respecto a esta situación, todo lo contrario, el éxito de esta mujer hace que todos la acepten, y el que tiene puntuales problemas es el esposo, debido a que necesariamente está cruzado por la ideología patriarcal. Está en juego su honor masculino, ¿no? Incluso su sexualidad en términos de que este sea un varón dominado, ¿no? Que sea un pelele manejado por su esposa. Todo eso está en juego para él la imagen de sí mismo. Y ahí es donde se le cruza. Cuando el comentario de la vecina que le pide azúcar como si él fuera el ama de casa, y que lo es, el amo de casa, cuando su madrastra le dice, che, qué bien que tenés las cosas en el desván. Ahí, en vez de recibirlo eso como una halago y como una adaptación a la situación, él explota porque, bueno, está siendo presionado por el patriarcado, no por la sociedad del pueblo. En el pueblo no se dice nada malo de él se lo imagina y después se queda en ese lugar. Pero la salida... Sí. Perdón, Gabriel, pero me parece que también a él le empieza a molestar cuando ella lo empieza a tratar con un rol pasivo. Cuando ella empieza a ocultarle... Cuando ella hace de hombre. Lo trata como el patriarcado. Exactamente, por eso hablo claro, por eso hablo en el video de inversión. Digamos, lo que pone en el tapete esto... ¿Cómo? Que me parece que es el gran aporte del cuento. Sí, sí, sí. Es decir, un matrimonio convencional que se dan cuenta de que no están cómodos en el rol que tienen tradicionalmente asignado. Los dos. Y dicen, jugamos los dos. Y si jugamos que nos cambiamos, total, a vos esto no te gusta, a mí esto no me gusta, y lo resolvemos. Pero el contexto es poderoso, porque ella a medida que empieza a comportarse en el territorio de los varones, él empieza a comportarse en el territorio de las mujeres. Exacto. Él se siente, escucha, no me atendés, no tomas en serio todas las cosas que tengo que hacer en la casa, y me parece que también es muy divertido. Las quejas de él cuando llegan los amigos y no tiene que comer, es un discurso típico de la mujer, tipificado en el patriarcado de la mujer, que dice, pero ¿cómo me trae gente a la noche? ¿Cuántas veces ha pasado? Me trae gente a la noche y yo todavía estoy con la ropa. Digamos, esa inversión literal, ¿no? De roles es lo que falla. Es decir, ellos asumen esa comodidad de decir, bueno, a mí me gusta quedarme en una casa, vos te gusta ir a laburar, ok, pero invierten los roles, ella se empieza a comportar como el hombre y él se empieza a comportar como la mujer. O sea que lo que están cuestionado acá son los roles del matrimonio patriarcal, no ellos. ¿Me entienden? Cuando ellos logren desplazarse de esos roles, de que ella viene cansada y tiene que tomar una siesta, por tanto no pueden leer y no pueden ir a visitar amigos, que él resuelva y de una manera más realista sus cuestiones domésticas, y que si tiene que bancarse, tener que buscar sirvientas y que esto que el otro tiene que hacerlo. Digamos, cuando se desplacen de esos roles tipificados e invertidos acá, va a andar bien.
Lo que a mí me parece que está cuestionado es esta tipificación de los roles. Cómo se conduce un hombre. Ustedes vieron el video de feminismo, recuerden las instrucciones que eso está al final, que le daba esta revista femenina a la mujer, ¿no? Ahí está marcando qué es lo que hace cada uno. Entonces dice, no tenés que preocuparte porque tu marido se vaya con amigos a la noche a tomar algo porque ha tenido un día espantoso, y no te preocupes si pasa la noche afuera. ¿Cómo que pasa la noche afuera? ¿Con quién pasa la noche? Digamos, es un adoctrinamiento feroz de poner al hombre como el único que vale la pena, que sufre por su trabajo, cuando en realidad hay mucha gente que tiene la suerte de gustarle lo que trabaja y no sufren nada. Y la mujer tiene que estar absolutamente entregada a ese rol de hombre proveedor, y que tiene absolutamente todos los derechos, ¿no? Y no puede recibir quejas. Fíjense que una de las instrucciones es eso, no te pongas a hablar de que se te rompió la lavadora, o que esto que el otro, no, eso no le corresponde. Bueno, acá pasa lo mismo, por tanto lo que está cuestionado es el rol típicamente masculino y el rol típicamente femenino, que terminan en conflicto, porque el hombre no le da bola a la mujer se queja de su vida cotidiana y fastidia, y bueno, y ahí es donde se destruye el matrimonio, o donde se quedan pero son infelices. Y el final entonces realmente creo que es esperanzador, en términos de que, bueno, primero él no decide tomar el molino y sacarla a ella. No, él quiere ir de vacaciones. Él se va y se la lleva a ella, porque él dice primero, me voy a Europa, pero después resulta que se van juntos, y van a pasar unos meses bien, porque van a estar paseando, y bueno, veremos veremos. Digamos, hay que pensar qué pasaría después, pero al menos tienen la pasta los dos como para tomar conciencia de esto y arreglar las fricciones. Pero las fricciones son producto de adoptar el rol opuesto. Ella adopta el rol del hombre y él adopta el rol de la mujer. Y eso es lo que hace ruido, y eso es lo que crea conflicto. Le crea conflicto a él, pero tiene razón. Es decir, en términos de que lo que vivían juntos ya no está. Él extraña eso, como extrañaría una mujer. Es decir, si él hubiese ido al molino y volviera, y pidiera una siesta, y no pudieran leer, y no pudieran ir a visitar amigos, estaríamos en la misma. Ella se sentiría que lo lindo que tenía el matrimonio, que ya habían tenido cierta desilusión, porque no era lo que pensaban cuando estaban de novios, les crea nuevas responsabilidades, nuevas obligaciones sociales y privadas. Es decir, se dan cuenta de la realidad de un matrimonio. Entonces, digamos, es posible que la buena voluntad de esta gente, que no deja de ser inteligente, pueda superar la crisis. Pero lo notorio es que se van a Europa de vacaciones. Él no la saca del molino y dice, no, ahora vos venís y te cargas de la casa y yo me cargo del negocio, porque a él justamente no le gusta. Entonces eso prevalece, y es factible que tenga una buena salida, aunque muy astutamente el cuento deja abierto el final, para que el lector decida. Incluso creo que al final, bueno, ahí lo tenés el cuento, ¿no? Pero creo que él le dice que si puede ponga las cosas en punto como para poder irse, como que ni siquiera es que le dice que lo deje irresuelto, Sí. o que deje las cosas mal para que se eche a perder el negocio, sino que hasta, Sí, si no sí. me equivoco mal. Acá está, dice, ¿ustedes ven en la pantalla el cuento? Sí, la vemos, Ok. la vemos. Estoy cansado de esas tonterías. Digamos, le está pegando en el honor, ¿no? Exclamó él con sorprendente indignación. O sea que
de nuevo, esto de la dignidad que uno siente para consigo mismo y la dignidad que adquirida por el trato de los otros, él se siente indigno. Mary, deseo que arregles tus asuntos, ahí está lo que vos decís, es decir, los asuntos del molino, para que puedas dejarlos al menos durante 6 meses. Voy a pasar este invierno en Europa. Recuerden que yo les comenté que en esa época la gente que podía, que estaba bien como esta gente económicamente, podían hacer eso porque el cambio era muy grande. El dólar salía mucho más que las monedas europeas. ¿Por qué, Tom querido, dijo su esposa, suplicante? ¿No? Ahí la reacción del marido la obliga a ubicarse en el lugar del patriarcado. De ninguna manera podría dejar mi negocio en él, o sea, digamos, ahí trata de imponerse, y cuando ve la mirada, se da cuenta que él está en un lugar que no ha estado antes, y se calla, no lo confronta. Si lo confrontara, tendría otras consecuencias. Entonces, pero vio en su mirada, vio una mirada en su semblante, generalmente plácido, que fue algo más que una decisión, es decir, el cruce del patriarcado, y se abstuvo de decir palabra. Eso también, este paso atrás de ella, también implica bueno, que lo está respetando, o sea, digamos, ella no va al choque, se queda. Entonces adopta una posición que le están imponiendo, pero también se da cuenta lo que implica de llevar esto a un nivel insostenible. Y 3 semanas después de ese día se embarcaron. Final perfecto. Un parrafito de una sola frase pequeña que deja abierto todo esto que estamos planteando. Así que, digamos, yo creo que pasa por ahí. Cuestionar los roles. Cuestionar el hecho de que el marido tenga una posición y un poder que haga que su trabajo esté ante todo, y entonces está cansado y no provea de momentos lindos con su esposa, y la mujer que se tiene que quedar en su casa y no puede hacer más que las tareas, por tanto su vida es aburrida y insulsa. Así que, digamos, yo creo que pasa por ahí. Obviamente hay otras cosas que ustedes puedan quizás ver, y por eso díganme. Como que yo siento, profe, que la crítica por ahí va más allá del género, de que es el hombre o la mujer, pero sino más bien al rol del que se queda dentro de la casa, me pareció, ¿no? Como que a los dos roles. Los dos, pero el que se queda dentro de la casa, cómo se va secando, y se va convirtiendo en una persona más hostil, más aburrida, como menos interesante, ¿no? Y como que la narradora lo pone, bueno, en este caso, en un lugar atípico, que es el hombre se queda en ese rol, no la mujer, que bueno, que es lo socialmente esperable. Pero como que muestra muy profundamente eso, ¿no? De la desdicha del que se queda adentro, cómo se va como, bueno, quedando anquilosado en ese rol, y parece que al no tener como interacción con el mundo, queda en un lugar triste. Sí, por eso, digamos, hablo de estos roles, porque el cuento de alguna manera está diciendo, miren, hombres, ¿qué pasa si ustedes tomaran el rol de lo doméstico? Si se quedaran ustedes en la esfera doméstica y nosotras saliéramos a la esfera pública, les pasaría exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros, a nosotras. Eso está diciendo el cuento. Y fíjense esta parte muy importante que dice, un día se apoderó de él la idea de que la suya había sido casi exactamente la experiencia de la mayoría de las mujeres, y se preguntó si realmente sería más decepcionante e ignominioso para él que para ellas mismas. Ahí él está tomando una distancia crítica muy, muy interesante. Él se da cuenta, mira cómo es
ser esposa y en la esfera doméstica. Las mujeres deben sufrir igual que yo. Y termina diciendo, la gente piensa que las mujeres están diseñadas, y en inglés, lamentablemente no lo aclaré, el verbo que se usa, design, no solamente significa diseñar, sino designar. Entonces acá yo podría haber traducido, la gente piensa que las mujeres están designadas para tales carreras por naturaleza, pero no sé por qué hice el ridículo, ¿no? Ahí está esta cuestión de sentirse ridículo, a pesar de que la gente no lo ve ridículo. Él se siente ridículo porque está acosado por el patriarcado. Pero él toma conciencia de esto, de que, mira, las mujeres deben sufrir igual que yo. Pero él muy fuerte a donde llega. Sí. Él había vivido de esa forma hacía mucho tiempo, un poco porque no pudo caminar, otro poco porque no dejó de ver, otro poco porque no le gustaba ir a trabajar al molino, porque le gustaba desarrollar ese tipo de tareas, se sentía cómodo con ese tipo de tareas. Él entra en conflicto cuando esas tareas dejan de resultarle placenteras porque las tiene que hacer él. Digamos, ¿no? Sí. A mí me pareció muy significativo el título, porque podría haber sido la esposa de la mujer. Sin embargo, es el esposo de Tom. Como que ahí que el principal, digamos, ahí en el título, el principal es él, y ella es el esposo. En Tom, digamos, no en ella. Y a mí me parece que él es un rol que me parece que lo que en realidad hace, más que mostrar ese rol vacío, es la empatía. Es decir, lograr que un sujeto que no hace nada, que está cómodo haciendo nada porque vive de la riqueza, vive de los valores que tiene, logra por un momento ponerse en el lugar que no le importaba, digamos, porque no estaba en su reflexión, él vivía de renta. Pero hay un momento cuando entra en conflicto que logra mirar a la mujer y recobrar eso. A mí me parece que ahí, en ese lugar, hay un gran aporte en términos de la mirada crítica y revalorizadora de la mujer, ¿no? Sí, totalmente. Esto que acabo de leer es muy importante, porque él, y eso también va a influir en lo que pueda pasar a la vuelta del viaje, él se ha dado cuenta que en la casa, él es un tipo muy introspectivo, con sus hobbies, podría obviamente ir a visitarla al molino, podría hacer más vida social, bueno, es su decisión, él también se queda, pero lo que le molesta es que no poder dedicarse a sus hobbies porque tiene que dedicarse a la casa. Y porque no es que le falte plata, sino que se le fueron las personas que manejaban todo bien y le ha costado encontrar a otras empleadas adecuadas, que justamente lo independicen de eso. Pero digamos, él llega muy lejos en este momento, para la época. Él llega muy lejos a darse cuenta de lo que significa la esfera doméstica para las ambiciones de una persona y el desarrollo de una persona y poder ser feliz. Eso es lo que también está en el cuento. Por eso, y muy bien que lo remarcaste, el título está enfocado en él y no en ella. Porque es el hombre el que tiene que... una mujer puede trabajar, ella podría haberlo hecho como soltera. Fíjense toda esta cuestión de que una mujer talentosa como ella era una pérdida, una lástima, porque la mujer no podía dedicarse a los negocios. Entonces eso es lo que hay que romper. Ahora obviamente existe, muchísimo, pero en ese momento no estaba bien visto. Entonces, cuando se logra desplazarse de ese lugar, todo puede ser armónico, pero lo que tienen que tener en cuenta es correrse de ese lugar. Digamos, estoy cansada porque vengo de trabajar del molino, bueno, no importa, voy y comparto algo con mi esposa, con mi esposo, y él
también quiere estar con ella o, digamos, quiere compartir más cosas, bueno, ¿por qué no va al molino y no se interesa él por lo que pasa en vez de esperar a que la esposa le cuente? Porque también, obviamente, uno después de estar trabajando quizá no tiene ganas de contar, pero ella termina haciendo lo que hacen todos los hombres, ocultar lo que, no contar nada acerca del trabajo, y él, como propietario del molino, se siente desplazado porque dice, bueno, de alguna manera tendría que estar dándome cuenta, me tendría que contar, mirá, esto está bien, esto va mal, esto así, esto así. Ella hace exactamente lo que suelen hacer, perdón, lo que suelen hacer los maridos. Así que, digamos, en eso es subversivo este cuento. Y tengan en cuenta las fechas, ¿no? Es decir, justamente quería tomar estos cuentos juntos porque están en la misma época y están planteando cosas muy fuertes para el momento. Estos fueron publicados, La Tormenta, como veremos, fue publicada en el siglo XX recién, porque no sé si ella no se atrevió o no se lo aceptaron, no tengo esa información, pero no lo publicó en vida. Es un texto demasiado disruptivo para esa época. Me encantó, me parece fascinante ese cuento. Es impresionante. Así que, sí, así que bueno, son 16, yo y media tengo que dejarle el Zoom a Martín, por tanto voy cortando por acá. Si hay alguna cosa más de este texto, sí. No, eso, hasta y media, perfecto. Sí, por eso, si hay algún otro comentario, Perdón, a mí me pareció en la última frase, cuando habla de la mirada, a ver, cuando con esa mirada hace que ella decida dejar el trabajo y se vaya de vacaciones. No decide dejar el trabajo, decide someterse, ¿ok? Sí. Pero bueno, ¿hasta qué punto? No está mostrando una dominación masculina a pesar de que era ama de casa. Sí y no. ¿Por qué te digo esto? Porque hasta qué punto ella se da cuenta de que si lo confronta en este momento, las consecuencias pueden ser muy feas. Yo les decía en el video, ¿no? ¿Qué pasa si lo confronta? ¿A qué tendría que recurrir él? ¿No? Digamos, recurriría a la violencia verbal, recurriría a la violencia física, no creo la física, pero quizás a la verbal sí. Entonces ella no es solamente que baja la cabeza y se somete al patriarcado, lo está haciendo también en pro de la armonía del matrimonio, y eso también es muy valorable. De repente, ¿no? Cuando la situación no da, porque esto obviamente va a ser mucho más fácil arreglarlo en el viaje, ella ahí hace algo muy importante también, de no llevar esto a un punto sin salida, y que puede destruir el matrimonio, sino, ok, freno, y ya veremos después qué pasa, ¿no? Se van de viaje, insisto, no hay un cambio de nuevo, él no toma el molino, se van de viaje, se van a pasear, se van a relajarse, y eso va a permitir una comunicación mucho mejor. Sí. Así que no es solamente que ella se someta porque el patriarcado la está pisando, sino porque también creo que se da cuenta de que no es el momento para confrontarlo, por respeto a él, por respeto a su propio, digamos, explosión, ¿no? Claro, pero ella podría haber tenido razones económicas de que en el molino las cosas andaban mal y no era momento de ir de vacaciones. Bueno, pero no lo dice. En el cuento no está. Ella no aduce ningún problema. Ella solamente dice, bueno, yo estoy dirigiendo el molino, ¿cómo me voy a ir? Pero ella dice, no, de ninguna manera podría dejar mí. Y lógico, porque es lo que ella está en ese lugar, ella, ¿me entendés? Está convencida de que el molino, y de hecho el molino luego de 3 años empieza a dar
riqueza. Claro, claro. O sea que obviamente ella no se va a despojar de ese lugar tan fácilmente. Ella se considera fundamental para Remolino y tiene toda la razón. Y lo es. Entonces por eso dice, de ninguna manera podría dejar el negocio. Y fíjense que la frase es fuerte porque también ella está tratando de imponer, ¿no? ¿Cómo? Pero cuando ve que la cosa se está poniendo fea, y no por el patriarcado solamente, sino porque está a punto de producirse algo que quizás no tenga vuelta con su marido, a quien quiere, da un paso atrás. Creo que eso es muy honorable, muy digno, hablando de las cuestiones de dignidad, ¿no? También hay que saber dar un paso atrás, comerse la ideología por un momento para después actuar en frío. Acá no es el momento de discutir esto, porque se va a ir todo al diablo. Él está en un lugar irracional. Él explotó. Esa es la mirada que ve ella, que nunca la había visto. Entonces, no es que se somete porque se da cuenta que no es su lugar o porque la pusieron en su lugar. No, ella sigue en su lugar, pero se da cuenta, creo yo, que no es el momento. Ok. Perfecto. Bueno, chicos, si no hay algún comentario breve, son y 21, voy dejando, así que díganme, y si no, ya cortamos. ¿Algo más? ¿No? Nada más. Bueno, Nada queridos más. y queridas, o queridas que comprende a todos, nosotras, como hablábamos ayer, nos vemos el viernes. Y yo ya subí el video de ayer, y estoy buscando esto que les comenté de el lenguaje inclusivo, estos documentos que me llegaron, creo, de la Universidad de Rosario, pero no lo puedo encontrar, así que en algún momento voy a ver dónde lo metí. Lo estoy buscando en los lugares donde debería estar y no lo encuentro, así que lo he guardado en algún lugar que no me di cuenta. Ya lo voy a encontrar, y se los mando. Así que bueno, nos vemos el viernes, gracias, y me alegro que estén teniendo lecturas tan interesantes de todo esto. Hermosas. Hermoso. Gracias. Tal cual. Chau, hasta luego. Gracias, Chao, profe. chao. Gracias a usted, profe. Gracias, gracias. Nos vemos.